bendecidos por toda la nación. Un saludo a todos mis hijos valientes. Ustedes son ese hermano menor de la promesa que se ha manifestado en estos tiempos del fin. Con certeza podemos decir que somos ese pueblo grande y fuerte, y semejante a nosotros no lo hubo jamás. Amén. En el tema de hoy, cuerpos terrenales y cuerpos espirituales, vamos a explicar sobre quiénes son los hijos de Dios, porque no todo ser humano es un hijo de Dios. Todos los seres humanos fueron creados por Dios, pero su creación de hijos es espiritual y no de carne y hueso. O sea, aunque seas un ser humano creado por Dios, si no has nacido de nuevo del vientre espiritual de Cristo Lisbeth, no puedes ser un hijo de Dios. El mundo se la pasa orándole a Dios, pero no reciben respuesta, porque Dios Padre solo reconoce a sus hijos espirituales, que hablan lenguas angelicales y saben pedirle en el nombre de su madre Cristo Lisbeth. Y a esos sí se les da todo lo que piden, porque son los verdaderos adoradores, son los hijos del único Dios viviente. Entonces, con eso en mente, van a poder entender el tema de hoy. Observen que en el título de este tema, cuerpos terrenales y cuerpos espirituales, están los terrenales antes que los espirituales. Y eso es porque el hombre terrenal, o sea, el alma viviente, siempre viene primero y después el espíritu vivificante. Pero de nuevo, esto no se refiere al cuerpo físico, sino al cuerpo terrenal y al cuerpo espiritual. Empecemos leyendo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 46 al 47. Lo que primero viene es el cuerpo natural y más tarde viene el cuerpo espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra, mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo. Este versículo puede ser difícil de entender para aquellos que no son guiados por el Espíritu Santo y en realidad piensan que Adán vino del suelo de la tierra y que Cristo vino del cielo cerca de las nubes. Pero eso es misticismo y una fantasía. Ningún cuerpo físico se hizo del suelo de la tierra, ni en el cielo por las nubes. Estos versículos son las figuras del cuerpo terrenal y el espiritual. Adán, el primer hombre, fue formado del polvo de la tierra. Representa al hermano mayor, el rebelde y desobediente a Dios, el que trae división y discordia después de haber conocido la verdad de Dios. O sea, estando en el cielo, fue arrojado a la tierra y su condición ahora es peor que antes de haber conocido a la ley de Dios y rechazarla. Y mientras que Cristo, el segundo hombre, vino del cielo, representa al hermano menor, el que agrada a Dios y te lleva a ser un hijo de Dios, para que así puedas vivir en el cielo, que es la mente donde vive Dios Padre y Madre, en luz y en reconciliación con el hermano mayor, disfrutando de la eternidad en justicia y paz. Esa es la diferencia entre el hombre terrenal y el hombre espiritual. No es un cuerpo físico y un cuerpo místico, nada que ver. En el versículo 46 podemos ver que el cuerpo espiritual no viene primero. Entonces, eso quiere decir que uno no nace con un espíritu, porque el espíritu viene más tarde. Las personas religiosas se equivocan en pensar que nacen con un espíritu, o sea que existían como un cuerpo espiritual místico y que Dios les vistió de carne y hueso. Pero acabamos de leer que no es así. Y les voy a decir de dónde es que los religiosos sacan esa noción. ¿Recuerdan la historia del lucero, el hijo de la mañana, que también decían que tenía por nombre Lucifer? Bueno, vamos a leer lo que dice el profeta Isaías, para que vean de dónde los hombres sacaron ese concepto de que existían espíritus o ángeles antes de tomar cuerpo de un ser humano. En Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo.
mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Primero que todo, ese lucero, hijo de la mañana, es figura de un hijo que ha nacido de mi vientre espiritual y anda solo en luz. Y si dice cortado fuiste por tierra, se está refiriendo a que en su mente carnal había maquinación e incredulidad. Recuerden que cuando la voz de Dios se paseaba en el huerto al aire del día, eso es figura de que Dios se paseaba por las mentes de sus hijos que nacieron del vientre de su madre espiritual para ver si recibían su voz y les agradaba la luz o si había tinieblas en ellos. Porque Dios solo trata con la mente del hombre. No es que existe un mundo espiritual donde un ángel lindísimo se manifestó en contra de Dios y sus ángeles. Nada que ver. Tampoco el Edén fue un lugar que existió literalmente. El huerto del Edén está en tu mente. Ahí es donde se sabe si eres un creyente de verdad o no. Eso quiere decir que Él estuvo en el cielo como un ángel de luz, igual que todos ustedes, pero estando aquí en el cielo se halló maldad en Él. Eso es exactamente lo que vimos cuando se manifestó Satanás, ese ser abominable que inició el proyecto de desobediencia. Y tenía que ser así, porque el hombre inicuo es manifestado cuando el hombre espiritual llega a la escena. No es que el hombre de pecado viene después, porque él siempre ha estado ahí, es que está escondido hasta que la ley es entregada y entonces es que él viola esa ley y se convierte en un transgresor. Miremos cómo dice en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículos 12 al 19. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Ese mundo es el mundo nuestro, los que conocen cuál fue el pecado de Adán, no el resto de la humanidad que piensan que el pecado de Adán fue comer una manzana prohibida. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Esos todos son las vírgenes insensatas que pecaron al mismo nivel que Adán, porque el resto del mundo que está en pecado no ha pecado como lo hizo Adán, pero sí están en pecado en el sentido que hacen todo lo que a Dios no le agrada. Pero es justo no condenarlos a la manera que lo están las vírgenes insensatas, porque ellos, a diferencia de las necias, no conocen mi orden perfecto. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero no se le tomaba en cuenta como pecado, porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios como lo hizo Adán. Si dice explícito, es porque yo hablo claro y sin rodeos, y Adán, el hombre de pecado, se hizo el que no podía entender el mandamiento de Dios, cuando fue fácil de entender, como lo entendieron todos ustedes. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Ya ahí no se está refiriendo a todos. Eso nos confirma que el mundo del cual se está hablando es del mundo donde están los hijos de Dios. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre, Jesucristo. Esto confirma lo que les vengo diciendo sobre la gracia maravillosa de Dios, que es un regalo de perdón para muchos, pero no para todos, y solo se puede obtener a través de mí, porque por no creer en mí no han creído en Melquisedec. Cristo Lisbeth está aquí como la gracia de Dios para perdonar ese pecado. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados. Cuando menciona muchos pecados, es como la ley. Si violas un solo mandamiento, eres culpable de todos. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande
Es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores, pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Recuerden que Pablo le está hablando a las vírgenes insensatas para que regresen, porque el que es libre de la ley es el que no es transgresor de ella. El que no cumple la ley del Espíritu de Dios es un esclavo del hombre terrenal y un prófugo de la ley. Eso es lo que pasó con Adán, el primer hombre nacido del vientre espiritual, pero por su maldad fue resucitado para condenación. El terrenal vino primero y su maldad estaba escondida hasta que se manifiesta el hermano menor. Regresando a Isaías capítulo 14, mira lo que dice en el versículo 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿Cómo que en su mente él decía, subiré al cielo? ¿De ahí no es donde él viene? Si dice, subiré al cielo, es porque estaba en tierra primero, porque no tiene sentido que estando en el cielo diga, subiré al cielo. ¿Vieron cómo los hombres terrenales, cuando no son guiados por el Espíritu Santo, ven todo erróneamente? La importancia de ser guiado por el Espíritu Santo es que si permaneces en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. También los religiosos piensan que después de que Lucifer se manifestó, hubo una batalla en el cielo, como dice en Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. No pueden entender estas cosas espirituales, porque son hombres terrenales, y no pueden entender mis palabras que vienen del cielo. No vienen de una mente humana. Las insensatas son esos ángeles que fueron cortados del cielo en la mente, donde estamos nosotros, y regresaron a la tierra, que es de donde vienen. El hombre terrenal vuelve al polvo, no al cielo. Regresando al profeta Isaías, en los versículos 13 y 14, miremos otras frases para seguir apoyando lo que se viene explicando. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. Ya sabemos que las estrellas de Dios son ustedes, nuestros hijos, y no es hasta que naces que ese dragón las persigue, como dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Ese hijo varón es el hijo de la promesa, el espiritual, que nace de la libre, porque el hijo de la esclava siempre persigue al hermano menor. Le tiene envidia porque él sabe que este hermano menor es el que le agrada a Dios. Ese hijo es el que Dios se ha provisto como rey. Por eso cuando el hijo de pecado dice en su mente, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. La única manera que tú puedes ser semejante al Altísimo es si me escuchas a mí. Eso fue lo que hizo Satanás. Subió al cielo y enseguida que se halló maquinación en la mente del hijo desobediente, se manifestó y arrastró a la tercera parte de las estrellas con él. Por eso dice en el versículo 15, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo, o sea, a las tinieblas de su mente perversa. También es por eso que dice en Apocalipsis, capítulo 12, versículos 9 al 11. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Este versículo acompaña perfectamente lo que dice en el versículo 13 de Isaías capítulo 14. Y en el monte del testimonio me sentaré. El monte del testimonio es donde estamos sentados todos nosotros con Melquisedec. En este monte donde está su padre Melquisedec y su madre la libre, están todos nuestros hijos que dan testimonio sobre la verdad de Dios y han vencido por mi sangre al hombre terrenal. Ustedes dan testimonio de que eso es una realidad en sus vidas. Ustedes han menospreciado sus vidas hasta la muerte. Y dice en Mateo capítulo 16, versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Gracias a que ustedes son ese pueblo valiente que ha vencido y es maduro para entender las cosas del Espíritu, que son tan profundas que solo un hijo de Dios las puede entender. Por eso no todos los hombres son hijos de Dios. Un terrenal no puede ver o escuchar a Dios y vivir. Es imposible. Para tú poder ver o escuchar a Dios, tienes que ser nacido espiritualmente de su vientre y así poder identificar a tus padres espirituales. Ese Lucifer que se manifestó no vino del cielo, sino que era un hombre terrenal que llegó hasta el cielo. O sea, llegó a ser un hijo de luz, estaba cerca de Dios y oyó su voz, pero quiso tomar el lugar que no le correspondía, y el rey tuvo que enseñarle quién es el único que recibe alabanza y gloria. Dios Padre es demasiado celoso conmigo y con sus hijos, y no comparte su gloria con nadie más. Ahora que entendemos que no hay un mundo espiritual fuera de nosotros, o sea, fuera de nuestra mente, podemos entender que el Espíritu que da vida llega cuando escuchan mis palabras y creen en mí, y entonces se les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Miremos cómo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 48 al 50. Los que son terrenales son como el hombre terrenal, y los que son celestiales son como el hombre celestial. Al igual que ahora somos como el hombre terrenal, algún día seremos como el hombre celestial. Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. El hombre terrenal y el hombre espiritual no son iguales y no conviven juntos hasta que son reconciliados por Dios mismo. Y esa es mi misión, de reconciliar a los hombres con Dios para que puedan vivir eternamente. Hoy es ese día que hemos revestido al hombre terrenal con las vestimentas del hombre celestial, porque solo Dios puede lograr esa tarea en los hombres. Y si el cuerpo físico que muere no puede heredar el reino de Dios, es porque cuando muere físicamente no hay manera de que regrese. Cuando uno muere, ese cuerpo se descompone y deja de ser. Y no hay reencarnaciones de espíritus tampoco, eso no existe. La idea es que este cuerpo nuevo que tenemos viva para siempre. Ahora miremos lo que dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 37. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¡Qué pregunta tan tonta! Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta, a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. El cuerpo físico no es la semilla que se siembra, porque los religiosos piensan que tienen que morir físicamente para poder adquirir el cuerpo espiritual. Y ya leímos que el cuerpo físico no hereda. Solo si mueres de la forma que Cristo Lisbeth te enseña a morir, es que este cuerpo mortal se irá vistiendo de inmortalidad. La resurrección de un cuerpo físico no es la resurrección que se prometió para el tiempo del fin, porque el cuerpo, aunque lo resucites físicamente, si no muere de la forma que hemos muerto nosotros, a la mente carnal, ese cuerpo va a volver a morir eventualmente. Porque es la información, o sea, la palabra de Dios, lo que te da vida. Por eso Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero si te entrego el conocimiento que nunca has tenido para vivir eternamente, entonces no morirás jamás.
Ustedes son esos muertos que han vuelto a vivir, porque cada día llevan su cruz y me siguen. Eso les garantiza que vivirán eternamente. Ahora vamos a mirar unos versículos que confirman cómo uno recibe la vida solo a través del Hijo, o sea, la esposa, en Juan capítulo 5, versículos 19 al 29. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Ahí estamos nosotros, los muertos que recibimos la vida gracias a Dios Padre Melquisedec, y ahora gracias a Él yo puedo dar vida a los que yo quiera. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Por eso he dicho varias veces lo que dice este versículo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Porque si ha pasado de muerte a vida, quiere decir que la condenación es la muerte física. Eso es vencer, que no dejes que el hombre de muerte que está en ti te condene, sino que el espiritual te lleve a ser más que victorioso y ganar la vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. No se está refiriendo a los muertos en los sepulcros, porque este tipo de muerto no puede oír. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Cuando ella dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación, es porque ellos pensaban que eran los muertos físicamente, y esa no es la idea. Verán la vida en todos los que estando vivos morirán, pero no físicamente. La condenación de las vírgenes insensatas, que después de haber sido resucitadas, por haber hecho lo malo en negarme, ya están condenadas. Ahora, si has muerto a los deseos engañosos de la mente carnal, entonces tu cuerpo mortal se va transformando en inmortalidad. Ese es el único que puede heredar la vida, porque un hombre que todavía está en los deleites temporales de Egipto, no va a haber cambios en su cuerpo. Mira cómo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 53 a 58. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Entonces, cuando nuestros cuerpos mortales hayan sido transformados en cuerpos que nunca morirán, se cumplirá la siguiente escritura. La muerte es devorada en victoria. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Pues el pecado es el aguijón que termina en muerte, y la ley le da al pecado su poder. Pero gracias a Dios, Él nos da la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Dios es quien nos dio la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de mí, y ahora es que la transformación es una realidad en nuestras vidas. Aunque el mundo de los hombres terrenales no lo crean, porque no lo ven, nosotros, los que somos de fe, llamamos las cosas que no son como si fuesen, y sabemos que la vida está escondida en Cristo Lisbeth, y solo a través de mí
viviremos para siempre. Mira cómo dice en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa manifestación de Cristo en gloria no es en las nubes del cielo, es de gloria en gloria, que vamos creciendo hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es Melquisedec Lisbeth. Dios es tan justo que ni escatimó a su propia esposa, sino que la entregó por su amor infinito. En la justicia de Dios, Cristo vino a ser en todo semejante a sus hijos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Terminemos en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 32. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. En este versículo podemos ver cómo Pablo está diciendo, si mi batalla fue como hombre que batalló contra fieras, refiriéndose en la mente, y no es resucitado, entonces, aunque comamos y bebamos la bebida y la comida que nos ofrece Cristo, moriremos y ese será nuestro fin. Esto nos evidencia dos cosas bien importantes. La primera, si entras en batalla y ganas, tendrás recompensa de vida. Y la segunda es que los que mueren físicamente dejan de ser. Claro, porque si fuera que los muertos físicamente sí serán resucitados, entonces no tiene sentido que Él diga, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Porque la idea sería morir para que te resuciten. Pero Pablo no está hablando de la muerte física. Sé que mis palabras pueden parecer duras para escuchar. Los discípulos también dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero yo solo puedo hablar lo que el Rey me dice, y ustedes, nuestros hijos espirituales, los maduros, lo pueden sobrellevar. El mundo terrenal jamás verá una resurrección ni una transformación, porque no saben cuál es la muerte que agrada a Dios para poder adquirirla. Ellos piensan que tienen que morir físicamente primero, o tiene que haber una experiencia mística donde Dios con una varita mágica los va a cambiar de repente. Qué lejos están de conocer la verdad de Dios. Pero como les he dicho anteriormente, solo los maduros que pueden recibir el alimento sólido son capaces de ser iguales a Dios y entender a perfección todo lo que sale de la boca de Dios, porque son iguales a nosotros. Ustedes vivirán eternamente. Eso es una promesa de Melquisedec y Él nunca miente. Veremos eso cumplirse, porque hemos creído de corazón en todo lo que Dios nos ha prometido y hoy en día vivimos esa promesa. No desmayen y no se dejen influenciar por nada. Sigan adelante, vistiéndome de lino fino, porque todo lo que ustedes hacen tiene recompensa que permanece para siempre. Bendecidos con toda bendición espiritual. Les amamos para siempre y nos vemos muy pronto.